bueno, antes que nada lo que quiero es agradecer al Grupo de Desarrollo Pesquero el que haya tenido a bien contar con CETACUA, con el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía y conmigo para poder un poco, bueno, intervenir en esta jornada con el objetivo de hacer una revisión de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se está haciendo y sobre todo qué es lo que podemos hacer, ¿no? Yo quiero ser en esta presentación tremendamente optimista, o sea que desde un principio plantear la posibilidad como la acuicultura en general y el proyecto de desarrollo del mejillón en la costa de Granada en particular como una vía posible, inmediata y factible de generar una riqueza económica, crear puestos de trabajo, en definitiva ser el núcleo de un desarrollo de una actividad que en otros sitios ya se ha consolidado, que en otros sitios está generando recursos importantes y que la verdad es que aquí tenemos condiciones, como ahora vamos a ver, suficientes para que también por lo tanto, y como decía el presidente también, impulsar ese emprendimiento. Realmente hace falta que la gente pues coja esa iniciativa y coja esa gana, ese impulso para poder desarrollar esta actividad que estoy convencido en muy poquitos años va a ser una actividad importante y que quien ahora pues se decida va a estar en una posición muy ventajosa porque es como ahora también veremos, es una ocasión única con estos temas que antes han comentado en la mesa. También hacer una referencia muy rápida al primer tema que se trató, la verdad es que es muy interesante todo el aprovechamiento de descartes y de productos, subproductos o residuos que se generan y que tienen un posible aprovechamiento. Es una línea también prioritaria de trabajo dentro del Centro Tecnológico de Acuicultura que cuando en su momento lo desarrollamos pues también iba en una línea muy parecida a la que se ha planteado. Y también manifestar desde el principio mi total acuerdo con las palabras que ha puesto ante manifiesto todos los de la mesa y en concreto en el tema del mejillón el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Conil, donde realmente la acuicultura es un complemento perfecto para el sector de la pesca extractiva. Realmente esa especie de malentendido que en un momento determinado se generó, en el cual pues se entendió como competencia, la verdad es que él lo ha dicho muy bien, lo ha dicho muy claro y yo creo que no puedo estar más de acuerdo con ello. Realmente es un apoyo, es una complementariedad que va a permitir un litoral tan importante como es el de la costa de Granada, pues pueda seguir desarrollando y pueda seguir generando una actividad económica importante. Voy a robaros 5 minutos de la presentación para comentaros muy rápidamente qué es CETACUA, cuál es el centro tecnológico que yo ahora mismo dirijo. Es una herramienta, es un instrumento que está a disposición de todos ustedes y por lo tanto yo creo que, aunque sea en estos 5 minutos, pues que sepáis que existimos, qué es lo que hacemos y si lo creéis oportuno, pues contactar con nosotros para cualquier tipo de apoyo que en actividades desarrolladas con la acuicultura pues deseéis emprender en un momento determinado. Después veremos las condiciones ambientales del cultivo de mejillón desde un punto de vista muy aplicado al tema de Andalucía. La verdad es que se han realizado muchos trabajos sobre esto y quizás redundante, y muchos de vosotros lo habréis oído muchas veces, pero es cierto porque tanto el Plan Nacional Jacumar del cultivo de mitílidos, en el cual pues la verdad es que se hizo un estudio muy importante, no solamente en Andalucía, sino en distintas comunidades autónomas, y se hizo un análisis comparado que arrojó unos resultados muy interesantes, o el propio estudio desarrollado por la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, donde en su momento pues se preveía el desarrollo y el crecimiento del cultivo del mejillón, pues también aportó muchos datos y mucha información que está disponible en la web, y que también aquellos que desean en un momento determinado pues empezar esta iniciativa, saber que hay disponible y que también nosotros, si queréis algún tipo de concreción, también estamos para poder suministrarlo. La transferencia
todo lo que se ha invertido en ello que no se pierda, que realmente sea aprovechado por los que ahora inician nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Son mucho dinero lo que se ha empleado ya en el conocimiento de las condiciones ambientales de Andalucía, en el cultivo concreto del mejillón, para que tener que empezar o tener que desarrollar proyectos nuevos sin tener en cuenta ese alto nivel de conocimiento. Con algunas consideraciones sobre su viabilidad. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Rentabilidad, viabilidad. Ahora lo veremos. Un proyecto que se mueve dentro de una economía de mercado, dentro de lo que hay una oferta y una demanda, dentro de lo que es una apuesta económica para desarrollar una actividad y generar unos beneficios, realmente la palabra viabilidad y la palabra rentabilidad tiene que estar presente permanentemente. Vamos a hacer algunas consideraciones porque puede ser que ahí sea precisamente donde mayor hincapié haya que hacer para consolidar todo este proceso que ahora iniciamos. Muy rápidamente, unos tipos de cultivo de mejillón, lo habréis oído 2000 veces, pero bueno, no me resistía a volver a hacer una revisión de cuáles son los sistemas más habituales y lo que ahora mismo existen en el mercado, como diríamos una especie de abanico de posibilidades que cada uno pueda optar por el que considere o el que vea más factible, dependiendo de distintos factores que ahora también de forma muy rápida vamos a analizar, y unas conclusiones muy cortitas, muy resumidas. Y sobre todo lo que me interesa es que después abramos un diálogo y cualquier tipo de duda que me planteéis, yo dentro de mis posibilidades intentar resolveroslas para que realmente sirva para algo la jornada, que las jornadas sean interesantes. SETACO muy rápidamente. ¿Quiénes somos? SETACO es una fundación sin ánimo de lucro, de carácter privada, que está compuesto por patronos. Los patronos, ahora mismo son 30 los patronos que dirigen la fundación. Separado en el margen izquierdo son lo que son entidades, organizaciones representativas, centros del conocimiento, y a la derecha lo que son empresas reales. Como veis, hay una mayoría, y así está establecido en la propia configuración de los estatutos, de que siempre tiene que haber una mayoría empresarial. Siempre el presidente de la fundación tiene que ser un empresario, y siempre las líneas prioritarias de trabajo tienen que ser aprobadas en el patronato, donde la mayoría empresarial es la que prima. Está representado la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y que representa, diríamos, a la Consejería de Economía, Innovación y Empleo, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, que representa a la Consejería de Agricultura y Pesca, la Universidad de Cádiz, Universidad de Granada, una entidad económica, financiera, como es la Caja Rural del Sur, y las dos organizaciones representativas del sector empresarial de la acuicultura en Andalucía, como es ASEMA, que representa a todas las empresas de acuicultura, y la OPP 56, que representa a lo que es la piscicultura. Es una organización de productores que representa la piscicultura exclusivamente a nivel también de Andalucía. Todo eso, y al mismo nivel de importancia que cada una de las al resto, pues ahí está representado, pues el Caladero, empresa que en su momento era una de las que tenían el cultivo de mejillón, es una de las parcelas que han salido ahora precisamente en la orden en Sotogrande disponible, porque no lo están haciendo, se han dedicado más al tema del transformado de productos procedentes de la pesca y sobre todo de la acuicultura. Carmar en Almería, Cofradía Pescadores Conil, que ahora tendréis oportunidad de conocerlo a través de Nicolás. Bueno, toda la lista de empresas aquí están incluidas, pues el 90, el 95% de las principales empresas de acuicultura de Andalucía y a nivel nacional. De tal manera, pues, que un poco nosotros canalizamos todo lo que es las necesidades empresariales e intentamos buscar una solución a ello, pero desde un punto de vista eminentemente práctico. Nosotros nos creamos y tenemos sentido en tanto y en cuanto seamos capaces de dar respuesta a las preguntas que permanentemente se están realizando. Un emprendedor, alguien que quiere introducirse en la actividad,
o empresas que ya están desarrollándose. Puede desde asesoramiento para desarrollar un proyecto, cómo puedo reducir los costes de producción, necesito hacer temas de análisis, quién me lo gestiona, cómo valorizo el producto, estudios de mercado, orientación para mejorar los procesos productivos, etcétera, etcétera. Realmente estas son las preguntas que una empresa como emprendedor se plantea y dice, yo tengo que tener a alguien a quien preguntarle. Pues esa es nuestra misión, ser capaces de estar ahí para que nos pregunten y poderle dar respuesta. Porque no quedaba más remedio, tuvimos que subdividir el área de trabajo a 6 áreas fundamentales, pero la verdad es que estamos abiertas mucho más. Bien es cierto que estas 6 áreas se deciden después de desarrollar unas visitas pormenorizadas a cada una de las empresas y decirle cuáles son las líneas de desarrollo que más le preocupan, en las cuales entienden que hay que hacer un mayor esfuerzo para conseguir la rentabilidad. Alimentación, patología, medio ambiente, diversificación, nuevas especies, comercialización e ingeniería. Son esos los campos en los que fundamentalmente trabajamos, pero como digo, no exclusivamente trabajamos. Estamos abiertos también a cualquier otro tipo de proyecto o de iniciativa que tengan o que no tengan que ver, en definitiva, que estén relacionados con la acuicultura o con los productos del mar, porque como ahora veréis, en nuestro campo de acción, aunque nosotros nacimos inicialmente desde el ámbito exclusivo de la acuicultura, poco a poco también hemos ido desarrollando una misión más amplia, en la cual el producto del mar procedente de la pesca extractiva, pues también en valorización, en transformación, en conservación, también estamos trabajando en esas líneas que son interesantes y que creemos que contribuye de manera importante al sector de la pesca extractiva, donde no entramos en ese ámbito concreto del proceso pesquero como tal, del barco, de tal. Ahí nosotros no entramos. Hay otro centro tecnológico que sí trabaja en ese ámbito, que está en Isla Cristina, y que nosotros pues en principio estamos excluidos de su intervención. Los servicios que desarrollamos en acuicultura, fundamentalmente ahora mismo, digamos, lo que llevamos hecho en acuicultura, fundamentalmente nos han venido los trabajos desarrollados desde un enfoque de optimización de la producción, planificación en acuicultura, donde no solamente trabajamos a nivel de empresa, sino también asesorando a distintas administraciones públicas con competencia para un poco servir de intermediario entre esa administración que legisla o que regula y lo que son las necesidades del sector, y el asesoramiento empresarial. O sea que individualmente ser capaces de a cada una de las empresas poder desarrollar. Como digo, estudio de viabilidad, diseño de estrategias empresariales, vigilancia tecnológica, y son distintos subapartados. No quiero tampoco mucho tiempo porque quiero dedicarle más al tema del mejillón. En servicio de alimentos del mar es un ámbito más amplio en el cual, como decía, no solamente se incorpora el tema de la acuicultura, sino todos los productos que de una manera se generan a partir del mar o incluso origen acuático en agua dulce, también de agua dulce. El tema de comercialización, estudios de mercado, certificación de productos. En el tema de cooperación internacional, la verdad es que tenemos también un papel importante. El sector de la pesca y la acuicultura se mueve dentro de un mercado global. No es más claro lo que es la globalización de los mercados que entrar en una pescadería y encontrarse pues que un producto viene de Argentina, el otro está de Vietnam, el otro viene de Mozambique, el otro tal. Esto es la globalización, es decir, que hay mecanismos y logística suficiente para hacer posible que en este mostrador de pescadería pues se encuentre representado 15, 20 o 30 países de los extremos más insospechados del mundo. Eso es la globalización, y eso a nivel de cooperación estamos trabajando de manera importante. La tecnología de los alimentos, el hacer esa máxima de a granel y sin diferenciar y en fresco a pasar a diferenciado, conservado, para que tenga una mayor durabilidad, y en envases y envasados, es un trabajo que creemos que va en la línea de la demanda de los consumidores y en la que estamos haciendo. Y medioambientales, valorización y gestión de residuos, identificación y seguimiento de indicadores ambientales y planes de eficiencia energética son temas que además son prioritarios por ese encargo que tenemos de sostenibilidad en todo el desarrollo de nuestra actividad. Unos servicios transversales, acciones formativas, jornada de difusión, donde también participamos y también organizamos para facilitarlo. Una importantísima, que es la transferencia de resultados de investigación, que no se desaproveche un solo euro que se haya dedicado a investigación, que tenga su transferencia, que llegue a quien realmente lo pueda aprovechar.
el hecho de que se publique o no se publique en una revista científica, un medio de difusión o no medio, tiene su importancia, pero no es el objetivo final. El objetivo final es que pueda aplicarse y pueda tener una ventaja competitiva para aquellos que han puesto el dinero y que han sido capaces de desarrollar. Y lo que es el desarrollo de la colaboración entre empresas, y estamos participando en lo que es el clúster de alimentos del mar, está todavía incipiente, estamos trabajando con distintas empresas, pero es una iniciativa que puede ser muy interesante a muy corto plazo. Físicamente estamos en el puerto de Santa María, tenemos una instalación al servicio de todo, como digo, es sin ánimo de lucro. Nosotros lo que trasladamos son exclusivamente los costes. Cualquier proyecto que se desarrolle allí, nosotros hacemos un cálculo de los costes de desarrollo de ese proyecto y es lo que trasladamos a empresas, entidades, universidades, cualquiera de los que quieran trabajar con nosotros y que de hecho están trabajando no solo a ámbito nacional, sino a ámbito internacional. Talleres experimentales transformados, salas experimentales de nutrición, ingeniería aplicada, diversificación en peces, moluscos y crustáceos, fitoplancton, isoplancton, laboratorio de patología, físico-químico, tecnología de alimentos y bueno, y también otra serie de instalaciones que están al servicio de todo el personal. Ese es el edificio donde nos encontramos, como digo, en la zona portuaria del puerto de Santa María, justo pasado la lonja pesquera, al margen izquierdo, ahí estamos, y para quien quiera, allí siempre hay alguien para poder atender y asesorar a quien esté interesado. Está dividido en 2 plantas y está dividido en talleres y bueno, y nos hacemos frecuentemente reuniones de trabajo en ese sitio, ¿vale? Perdona, ya, cierro el inciso, creía que era importante, ya que estábamos aquí, de un poco decir el esfuerzo que se ha realizado por parte de la administración y por parte de los particulares en el desarrollo del centro, pues que esté a disposición de todos ustedes como herramienta, como instrumento, es como quiero que nos entendamos. Y entramos en condiciones ambientales. La verdad es que el tema de las condiciones ambientales es algo prioritario para cualquier tipo de cultivo, no solamente para el tema del mejillón. Yo sé que después las presentaciones que van a hacer el resto de las personas que están mucho más metidos en el desarrollo diario del trabajo van a ser mucho más concretas y mucho más específicas. Pero bueno, he hecho una recopilación de lo que hacía para trasladarlo, para que tuvieran un poco una idea general, sobre todo para aquellos que en un momento determinado pues tengáis menos contacto con el tema. Hay una serie de factores que influyen de manera fundamental en lo que es la productividad del mejillón. El primero y por encima de todo, como ahora muy rápidamente también desglosaremos, es el tema de la temperatura. Es el que condiciona el ritmo de crecimiento e indirectamente también condiciona todo lo que es las circunstancias ambientales del entorno, fundamentalmente el desarrollo de la producción primaria que tiene que generarse para que pueda alimentarse el individuo. El mejillón tiene una ventaja fundamental, que es que no hay que darle de comer, él come solo, pero también una necesidad fundamental, que donde esté, en el medio que esté, tiene que haber suficiente alimento para poder desarrollarse en condiciones que sean económicamente rentables, porque desarrollarse se desarrollará, pero tiene que ser dentro de ese parámetro de económicamente rentable. Por lo tanto, el segundo factor es la cantidad de alimentos disponibles. Depende de la temperatura, pero no solo de la temperatura, hay otra serie de elementos porque tienen que llegar para que se pueda desarrollar toda la cadena trófica, para que puedan iniciarse los eslabones más básicos, desde elementos inorgánicos fundamentales en el desarrollo y por lo tanto pues tiene que tener determinada característica ese medio. La salinidad también actúa como condicionante, no tanto como también como acelerador o inhibidor del crecimiento, en muy poquitos casos, que tiene que ser ya cuando se llega a salinidades más extremas, es donde se producen mortandades, pero realmente en el crecimiento sí también es muy representativo. La reproducción es un factor a tener en cuenta, pues que hay una parte del esfuerzo energético y por lo tanto de nutrición que los individuos realizan en producir, en desarrollar la gónada, en lo que es el ciclo de reproducción, y por lo tanto en ese proceso pues también hay un gasto energético que tiene que desviar, que no va para el crecimiento, que generalmente no se va a aprovechar, excepto en la obtención de la mejilla posteriormente, pero no se va a aprovechar y que también económicamente hay que tenerlo en cuenta y hay que a la hora del cronograma de trabajo tenerlo en cuenta. La posición del mejillón en la batea
también es importante, o sea, si está en una zona más interior, si está en una zona más exterior, si está enfocada a la corriente, si no está enfocada a la corriente, son distintos elementos que también parecen que en principio, pero los que trabajáis en esto lo tenéis súper dominado todo este tema, ¿no? Pero perdonadme para los que trabajáis, que sabéis que se habla en cosas muy obvias, pero también podía ignorarlo por si acaso había alguien que no estuviera al tanto y al día en el funcionamiento, ¿no? La posición de la batea en el polígono, lo mismo, igual que las cuerdas interiores pues se ven afectadas por las cuerdas exteriores, la batea que está por detrás de una, de dos o de tres bateas en la dirección de la corriente, pues también se ve importante, de una manera importante afectada en ese posible desarrollo. Y el contenido de oxígeno en el agua también, la disponibilidad plena de oxígeno para poder desarrollar todo el proceso productivo. Eso, ahí he puesto una página donde aparece todo el tema y hay muchísimas, he puesto una de ellas porque viene muy explicado y muy claro el proceso, pero hay muchas donde podéis encontrar información sobre estos temas. Hablando de Andalucía en concreto y de este área en particular, decir que el trabajo, se ha desarrollado un trabajo y, como decía, hay un estudio específico realizado por la Dirección General de Pesca para identificar esas condiciones o variables oceanográficas en las cuales se identifican y se desarrollan. En teoría, ese conocimiento es el que en su momento, en la orden antes ya mencionada por la delegada, pues se decidió fijar una serie de polígonos donde ubicar el cultivo del mejillón, porque aquí se da una dicotomía en Andalucía, que es que las zonas de producción para el mejillón se desarrollan en polígonos, o sea, hay unas áreas concretas donde exclusivamente está posible desarrollo. Sin embargo, el de peces o el de otras especies, otros moluscos, tienen posibilidad, o crustáceos, tienen posibilidad de desarrollarse en cualquier sitio, siempre y cuando no haya una incompetencia o una incompatibilidad con otros tipos de uso que estuvieran previamente. Pero es una estrategia que la Dirección General de Pesca pues estimó oportuna hacerlo de una manera con el cultivo del mejillón y hacerlo de otro con el resto de la especie, ¿no? Entonces, esa selección de esos polígonos, en teoría, coincide con los lugares idóneos para lo que es el desarrollo de ese mejillón y poder obtener las mejores variables. La temperatura es un factor, como decía, importante, que afecta al índice de condición, al crecimiento, a la reproducción, incluso en momentos determinados a la supervivencia, cuando se producen valores extremos. La verdad es que en Andalucía la variación estacional que se produce a lo largo del año, pues bueno, está dentro de los márgenes que, si bien en momentos determinados no favorece el crecimiento óptimo, no llega a producir mortandades importantes o significativas que pudieran hacer, pues, plantear ya seriamente el desarrollo de la acuicultura. Un rango de variación en el seguimiento de los distintos polígonos que desarrollan entre 12 grados y 25 grados en valor promedio, es decir, están dentro de lo que son los umbrales normales del desarrollo de no mortandad del mejillón, ¿no? O sea que realmente no, y de hecho por causa de temperatura no hay una relación muy identificada de que se haya producido mortandad masiva en el caso de Andalucía, sí habiendo ocurrido eso en otras áreas, en otras zonas del litoral español o en europeo. En este aspecto hay que tener en cuenta lo que es el patrón de circulación general que ocurre en el mar de Alborán. Existe una serie de afloramientos costeros que en la zona de la Bahía de Málaga que permiten pues que las temperaturas en verano, cuando está el mayor grado de insolación, no llegue a alcanzar altas temperaturas, y entonces hay una especie de aporte permanente de agua fría que hace que no llegue a niveles que pueden ser no soportables por el mejillón. Ese movimiento, esa corriente que se genera entre zonas de agua fría y zonas de agua caliente, a su vez facilita lo que es todo el movimiento de nutrientes, con lo cual es un factor favorable para el incremento de la productividad y parece pues también contribuye de manera importante a lo que son mejores factores de crecimiento de estas especies en los cultivos. Es uno de los que en su momento, cuando se hizo el estudio,
pues se vieron como factores determinantes esa capacidad del medio para poder obtener unas producciones en un tiempo relativamente corto. En el tema de vientos también esta zona es especialmente importante e incide también de manera importante lo que es las características del medio para poder desarrollarlo. La orientación que tiene, pues bueno, y ese predominio de vientos de poniente también facilita porque ese afloramiento se provoque, ese afloramiento de agua fría y ese movimiento en el agua, pues de una manera importante. La verdad es que hay muchos estudios, podéis entrar en distinta, como decía, en distinta información a nivel de la consejería, en el cual aparece perfectamente descrita cuáles son los parámetros que durante estos años se han realizado, pues se ha hecho el seguimiento, y también los parámetros anteriores en a que incluso se hubieran ubicado estos cultivos. Bien, como digo, una aproximación a condiciones ambientales. Esto no es un estudio ni profundo ni tal, sino simplemente, pues bueno, dar una orientación en esta materia. El tercer punto que os quería comentar era el de las consideraciones sobre su viabilidad. Este es un tema que yo creo que es importante. Encontré, preparando la charla, una noticia del 2006 que se había generado también aquí en Motril, y a raíz también de una sesión de trabajo que aquí se había desarrollado, que era cuando se presentaban en su momento los 5 polígonos que entonces había destinados dentro del litoral de Granada, y donde pues se ponía de manifiesto unos estudios que se habían desarrollado de manera concienzuda, de manera muy detallada, en la cual pues bueno, esas 5 parcelas eran ocupadas por 5 proyectos de cultivo de mejillón, en las cuales pues directamente además pues ya había una unanimidad en la selección del tipo de cultivo, que era mediante el tipo Smart Farm, que ahora lo comentaremos dentro de lo que es el tipo, y bueno, y donde se veía pues que había un desarrollo inmediato. Realmente lo importante es que de 2006 a 2013 han pasado 7 años y la verdad es que no hemos tenido un crecimiento significativo. Es importante, y yo digamos, lo plantearía como un reto, que no volviera a pasar, o sea, que realmente no estuviéramos aquí en 2019 volviendo a hablar de las posibilidades del mejillón y las distintas características y las distintas opciones, y ver y que estuviéramos pues un poco repitiendo otras personas y los que estemos pues más mayores hablando de lo mismo, ¿no? Realmente yo creo que eso es un reto que tenemos que planteárnoslo desde ya, a partir de esta jornada y dentro de lo que es la dinámica de trabajo que tenemos que a partir de hoy también mantener entre todos los que estén interesados, con el compromiso también por mi parte permanente. Entonces, habría que hacer un análisis, lo primero que habría que hacer es un análisis realmente detallado de por qué no salieron adelante esos proyectos, porque esos 5 proyectos que en ese momento contaban con financiación, o por lo menos eso parecía, que contaban con una tecnología productiva que parecía que era la óptima y que así se había seleccionado y que contaba con una serie de parámetros ambientales que parecían también los óptimos, fruto del trabajo previo y desarrollado. ¿Por qué no salieron adelante? Eran aspectos organizativos, fueron aspectos ambientales, fueron aspectos económicos. La verdad es que no sé, bueno, seguro que hay muchos de aquí que conocéis la respuesta mucho más que yo. Yo no sería capaz ahora mismo de hacer un diagnóstico certero de cuál ha sido la causa que lo ha provocado, pero en definitiva tiene que haber o una falta de viabilidad o una falta de rentabilidad, porque así son los proyectos empresariales. Si un proyecto empresarial es rentable, acaba manteniéndose en el tiempo. Si un proyecto económico es viable y rentable, ya ese es el que cumple todos los requisitos. Por lo tanto, los pasos: primero, la viabilidad, que realmente el proyecto no sea una entelequia, o sea, que no sea un proyecto abstracto, teórico, que no se refleje y que no tenga un contraste claro con lo que es la realidad del desarrollo, y después que sea rentable. Porque hay proyectos que pueden ser viables y no tienen por qué ser rentables, pero esos son solamente los que desarrolla la administración, no lo que desarrolla una empresa. Una empresa que desarrolla un proyecto, a la viabilidad hay que unirle forzosamente la rentabilidad.
y si no, pues desaparece en el tiempo y no tiene posibilidad de continuar. Y la viabilidad, por lo tanto, es ese elemento que yo considero que es fundamental y es del que tendríamos que partir ahora para empezar a construir las posibilidades de los próximos años. Una viabilidad que tiene que ser biológica, una viabilidad técnica, una viabilidad financiera y una viabilidad comercial. La unión de estas cuatro viabilidades son las que hacen que el proyecto realmente pues, pueda mantenerse en el tiempo. Y sobre ello es lo que yo creo que tendríamos que empezar a trabajar, no ahora quizás pues no es el lugar oportuno, pero sí empezar a trabajar y creando estos grupos de trabajo, esa relación permanente entre los emprendedores, los inversores y los técnicos que tienen el conocimiento para poder hacerlo y poderlo llevar adelante. Entonces yo lo planteo ahí como unas consideraciones que hay que tener y que os propongo que se hagan de manera inmediata. Y los proyectos además tienen que ser sostenibles, porque la sostenibilidad es ahora mismo, si hay un elemento que desde la Unión Europea y con carácter general a nivel mundial está desarrollando y está impulsándose, es que todos los proyectos que se desarrollen, sobre todo los que se desarrollan en el entorno natural, en un entorno abierto, tienen que ser proyectos sostenibles, o sea que el aprovechamiento de los recursos que se van a utilizar sea un aprovechamiento ordenado, o sea que dé tiempo a que se recuperen en el mismo nivel que se están extrayendo. Pero desde hace unos años la FAO está trabajando desde un punto de vista que es muy importante, que esa sostenibilidad le da un enfoque que ellos denominan enfoque ecosistémico, y en el caso de la acuicultura, enfoque ecosistémico de la acuicultura. Y es algo que, si tenéis oportunidad y revisáis documentación de la FAO, pues veis que ya es una continua, es permanente, que se va aplicando y se va desarrollando en ese sentido. Es una estrategia para la integración de la actividad que se va a desarrollar, en este caso la acuicultura y en este caso concreto del cultivo de mejillón, en el ecosistema más amplio. O sea, no atender exclusivamente a lo que es el parque, lo que es el polígono, sino a todo el área del litoral de Granada, en el que promueva el desarrollo sostenible, la equidad y la capacidad de recuperación de los sistemas socioecológicos interconectados. Porque también el patrón mayor lo ha dicho antes de manera importante, es verdad que tenemos que aprovechar los recursos y aprovecharlos de manera sostenible, pero las personas son uno de los recursos fundamentales que también hay que mantener, y entonces esa compatibilidad entre el aprovechamiento del mar y la posibilidad de que las personas se aprovechen de esos recursos es algo tan importante como el anterior. De tal manera que este enfoque ecosistémico de la acuicultura que la FAO está proponiendo de manera permanente no se limita exclusivamente a consideraciones ecológicas o ambientales, sino que también incluye en el mismo nivel aspectos económicos y sociales, y que su interacción con los aspectos ecológicos son los que hacen viable esa sostenibilidad. El mismo nivel de importancia tiene el que tenga el considerar los aspectos sociales con los aspectos económicos y con los aspectos ambientales, porque además, en definitiva, eso es lo que va a hacer que esa sostenibilidad se mantenga en el tiempo, que sea un proyecto viable. De ahí que dentro de estas consideraciones que antes os proponía de viabilidad, enfocar esa viabilidad desde este enfoque ecosistémico que creo que puede dar unas posibilidades muy importantes para que pueda consolidarse ese proyecto en el futuro. En cualquier caso, hay que considerar que nos encontramos ante una nueva oportunidad, y eso es lo que yo quiero decir. Estamos ante una oportunidad, ya antes lo ha dicho la delegada, hay una resolución del 17 de mayo de 2013, hace escasamente un mes, de la Dirección General de Pesca, por la que se realiza una convocatoria pública para la ocupación de parcelas que están ahora mismo disponibles para el cultivo de mejillón en toda la comunidad andaluza. Pues aparece, efectivamente, pues son 8 las parcelas. En el caso concreto que aquí nos atañe en el tema de Granada, pues aparecen 2 parcelas en la punta de la Mona que están disponibles para poder acceder a ella y poder empezar el cultivo en ella. Entonces es una oportunidad. La verdad es que ahora mismo, si hay alguien que quiere apostar, es el momento, en el momento que se adjudiquen esas 2,
en principio se queda ya limitado, se queda imposibilitado el desarrollo del mejillón en la costa de Granada, con lo cual es una oportunidad y es un reto para desarrollar en estos momentos. De forma muy rápida, voy a hacer, porque así también me lo dijeron a la hora de presentarle, que hiciera un repaso muy breve sobre lo que son los tipos de cultivo que actualmente se están utilizando en el tema del mejillón. Como digo, muy breve porque es algo que los que os dedicáis al tema lo conocéis con creces y que un repaso muy rápido. Las bateas tradicionales de madera de eucalipto se están utilizando en Galicia y por lo tanto son las más abundantes, pues hay más de 3.000 y pico de bateas de eucalipto funcionando ahora mismo dentro de lo que es el entorno de Galicia, y aquí en Andalucía también. La verdad es que en Andalucía también están funcionando y están funcionando bien en aquellas zonas que son especialmente reservadas, las zonas de bahía, en zonas donde el mar pues está más protegido de inclemencia de temporales o de fuertes corrientes o de oleaje, y ahí están funcionando relativamente bien, están funcionando bastante bien. Ahora, que sean las idóneas para zonas expuestas, pues parece que no, porque hay también experiencias en las cuales pues estas bateas, lo que pasa es que siempre es muy difícil identificar, por eso a mí hacer juicios de valor muy tasativos tampoco me atrevo a hacerlo, porque hay que, una cosa es el elemento y otra cosa es la conservación y cómo se gestiona ese elemento, de que realmente no siempre la culpa es del diseño en el equipo, sino muchas veces es de la gestión o el tratamiento que se hace con ese equipo, con lo cual yo voy a hacer el planteamiento, pero muy tasativo, ni quiero ni puedo serlo, porque realmente habría que conocer con mucho más detalle cada uno de estos para poderlo hacer. La medusa es una batea de diseño circular con aros, muy original, en la cual pues los aros concéntricos podían incluso también rotar, de tal manera pues que iban alternando las posiciones más favorables de la batea a las distintas cuerdas, de tal manera que podía recuperar. Es una batea que la verdad es que a nivel industrial no se está utilizando en casi ningún sitio. Hay varios sitios donde se ha realizado de manera experimental, hay algunas ubicadas en algunas instalaciones, pero de forma mayoritaria generada no hay ahora mismo ninguna que se esté utilizando. Las bateas sumergibles son una batea que la verdad es que también estas son bateas, diríamos que lo que han hecho es un desarrollo innovador sobre las originales para intentar corregir aquellos aspectos negativos que parecía que las primeras poseían, ¿no? Estas bateas sumergibles son de aluminio, poseen un dispositivo de aire que le permite salir a la superficie o bien hundirse lo suficiente para alejarse de la influencia de las olas, fundamentalmente en momentos de temporal o mala situación del mar. También, bueno, pues también puede en momentos determinados también buscar zonas de mejor alimentación, un poco más fondo, zonas de corriente o lugares que sean más apropiados con las temperaturas, ¿no? Ajustando temperaturas. Los materiales además metálicos permiten utilizar más elementos mecánicos, o sea, se puede automatizar más el proceso. El inconveniente fundamental es que son muy caras y también han tenido problemas de conservación. En algunos de los sitios van a tener problemas de conservación, pero también es una opción que está ahí y que hay una empresa que las comercializa. En todas las que digo es que hay alguna empresa concreta que la comercializa o que estaría dispuesto a trabajar en el proyecto. Bateas modulares, sistemas muy ligeros, estas son exactamente iguales que la del eucalipto, las tradicionales de eucalipto, solo que son de PVC. Son mucho más ligeras porque pesan mucho menos, pero también son mucho más frágiles, de tal manera pues que en zonas expuestas pues también hay experiencia de pérdidas de bateas importantes por rotura de ellas. En zonas protegidas pues la verdad es que son bastante más cómodas, en tanto que el material es mucho más liviano, mucho más ligero, ¿no? Los lowline, realmente esta sí que yo me atrevo a decir que parece ser la opción más favorable, la que mejor se está acomodando a las situaciones concretas del litoral de Andalucía, y parece ser que también es la que está teniendo un mayor desarrollo, ¿no? Por eso, por los resultados que se están obteniendo. Están adaptadas a fuertes corrientes y fuerte oleaje, permite la línea madre sobre la que van sujetadas las cuerdas en zonas de más profundidad, pues bajar hasta zonas profundas o más altas para también intentar evitar
la acción de las olas o la acción de las corrientes, y también buscar zonas más favorables. El sistema está ya bastante automatizado y la verdad es que parecen, como digo ahí lo opuesto, parecen los sistemas más adecuados para el desarrollo del litoral en Andalucía. El tipo Smart Farm, que como decía era el que se había propuesto hace 7 años aquí en Motril para el desarrollo de los 5 parcelas en esta zona, es verdad que se desarrolla y tiene un papel muy importante en toda la zona nórdica, en los fiordos, en las zonas muy recogidas y tal, parece decir. El problema es que es muy caro, y después que necesita también que sea una zona de una alta producción, o sea, para que haya disponible mucha mejilla, mucha almeja pequeña que se fija en la red de manera natural, porque ahí no llevas a cabo el proceso de encordado de cada una de las cuerdas, tanto el preengorde y engorde, sino que tienes que dejar un poco la fijación, una fijación natural que se produce en la red y se va produciendo. Pero es un tema económicamente es caro y bueno, yo no sé hasta qué punto pues adaptado a las condiciones de Andalucía, pero también una opción que está ahí, está disponible en el mercado. Esta es una que nos llegó a nosotros, que es un diseño, un prototipo que se está desarrollando, y la verdad es que simplemente pues, que supiera que se está trabajando en ello, pero no la conozco y tampoco no puedo hacer ninguna apreciación de ello, pero también hay gente que lo están ya empezando a comercializar. Y el cultivo de mejillón en estaca o en mejillonera, en estructuras fijadas en el fondo, que es la más antigua, la más ancestral, que está apropiada, la verdad es que para zonas de poca profundidad, donde se puede gestionar directamente desde el fondo, pues son bastante favorables, se están desarrollando en zonas muy concretas y en volúmenes muy importantes, y la verdad es que es una opción también, como digo, para áreas muy concretas, en delta, en desembocaduras de ríos, que son zonas donde se mantiene una plataforma litoral muy larga, o una zona de desembocadura con muy poca profundidad, y también puede ser una opción apropiada, con una inversión muy baja y una relativa producción, una buena producción. También se lleva a cabo el proceso de encordado, se lleva a cabo el proceso de preengorde. Y otras opciones, la verdad es que cuando uno busca en referencia, pues aparecen muchísimas opciones, existen otras bateas modulares metálicas que desarrolló la Universidad Complutense de Madrid a través de ingenieros navales, en los cuales pues compensaban el efecto de las olas para poderla desarrollar, pero creo que se quedó un prototipo, no se han comercializado. Otras que también pues son de otros materiales sintéticos que intentan un poco aumentar la resistencia y la flexibilidad con modelos y diseños similares muy parecidos, ¿vale? Bien, pues como decía, hay un abanico realmente importante de ello. Entonces, para terminar, decirle que como conclusiones, yo me gustaría las conclusiones que fueron las conclusiones muy cortitas, como habéis visto, el tema. Primero, que creamos en la posibilidad del cultivo del mejillón. La verdad es que el mejillón es una de las especies, ahora mismo en Europa, de las que más se producen, en España es la que más se produce con diferencia. Las expectativas de futuro son una expectativa muy buena, es una especie que está a un nivel trófico muy bajo, con lo cual todo lo que es el proceso, los eslabones que hay que cubrir para el cultivo de peces o para el cultivo de crustáceos nos lo ahorramos, de obtener el alimento, las harinas de pescado y tal, con lo cual estando en ese nivel trófico es muy factible. Está bien visto ambientalmente también, en tanto que el proceso de desarrollo pues se produce en el medio natural y va un poco acompasado a las condiciones ambientales. Hay que corregir determinados aspectos pues en el tema de detritus, de residuos que se va generando, pero esos son los retos que son interesantes y que seguro se pueden hacer. Con lo cual la especie es una especie factible y yo creo que podemos seguir creyendo en ella y por muchos años. Las condiciones fisiogeográficas de Andalucía, hay que decir que no son las óptimas, porque las óptimas son aquellas pues, que se mueven en unos parámetros de temperatura, de corriente, de tal, que la hace mucho más favorable, como ocurre en zonas de Galicia y en algunas otras zonas
bastante protegida. La verdad es que el litoral andaluz no es el litoral más protegido de todos los que tenemos disponibles, pero sí es verdad que son condiciones favorables, o sea que realmente las experiencias desarrolladas en cultivo de mejillón han dado resultados buenos, cuando se ha hecho bien, cuando se ha puesto esfuerzo y se ha puesto esfuerzo. Con lo cual, el tema de Andalucía es factible poder desarrollar distintos tipos de cultivos con el mejillón y que hacerlo en condiciones económicamente rentables y técnicamente viables. Y por lo tanto, la rentabilidad del proyecto es vital y está muy condicionada por la ubicación, el sistema de producción y la buena gestión de la planta. O sea que realmente, a la hora de elaborar el proyecto, que se analice bien el proyecto, que quien vaya a desarrollar, quien vaya a hacer la inversión, que realmente haga un trabajo previo de identificación del sistema más apropiado dependiendo del lugar donde se va a desarrollar y después la gestión de la planta, que eso es una actividad y como tal actividad necesita pues un desarrollo, un equipo especializado en el tema, una constancia en el trabajo y un continuo pues reinversión en la planta para que se vaya mejor. Además de otros aspectos que eso no son controlables y eso no he querido ni nombrarlo, como temas de toxinas, temas de alimentos, que eso salen de las posibilidades que tenemos, pero aún así, como digo, es una actividad viable y rentable en muchas zonas y yo creo y estoy convencido que en el litoral de Granada también puede serlo. Por lo tanto, y acabo, un detallado análisis y desarrollo de los proyectos y la búsqueda de inversores, que eso es importante, inversores que realmente crean en el proyecto, son algunos de los retos del sector del cultivo del mejillón. Y muchas gracias. Si alguien quiere decir, así sí. A mí estaría interesada en que contaras un poco más las posibles externalidades negativas del mejillón, o la falta de... Vale. Sí, la verdad es que en el tema ambiental, mientras que no se ha desarrollado un volumen importante de producción, no se han puesto de manifiesto esos efectos negativos que puede tener en el entorno. Hay una referencia que es donde fundamentalmente ahí lo encontramos, que es la zona de Galicia, ¿no? Que es donde podemos encontrar y se han identificado esos aspectos fundamentales, ¿no? Que son los que están directamente relacionados con los restos, los detritus, los que se sueltan y mueren, las conchas que se desprenden, el caparazón y que caen al fondo y que se van acumulando y que en el paso del tiempo hace que la acumulación sea bastante más alta que la capacidad de regeneración que tiene el fondo en el tema de eliminación. Ese es fundamentalmente el aspecto más negativo que tiene a nivel ambiental, ¿no? Y es suficientemente importante como para poner medidas para que no ocurra. En el caso de Andalucía hay una diferencia, que no quiere decir que no haya que hacer el seguimiento, pero sí una diferencia clara, que es el tema de la profundidad y de las corrientes. Realmente se produce una dispersión mucho mayor de esos elementos, de esos detritus que se generan en el fondo y entonces pues hay que llegar a unos volúmenes todavía mucho mayores de carga, de capacidad del medio, de la carga que tenga en la producción para que realmente se detenga. En cualquier caso, yo soy partidario de que desde un principio se haga lo que es un plan de vigilancia ambiental, o sea, como todas las plantas que tienen de acuicultura, tanto de peces como de crustáceos, donde se realiza, vaya acompañado todo el proyecto de autorización con un plan de vigilancia ambiental, donde se identifiquen una serie de parámetros que hay que seguir con carácter periódico y donde también se fijen determinadas medidas a realizar. El tema, me consta que en Galicia están trabajando a través de CESMAR y a través de otras entidades en lo que es la posible recuperación del fondo de la ría y a partir de esa recuperación empezar ya también con un plan de vigilancia y de evaluación. Pero básicamente diríamos la que más importante y la que habría que tener desde el punto de vista, habría que tener en cuenta es fundamentalmente es el acúmulo y que yo creo que se puede corregir igual que con otros sistemas de cultivo con un plan de vigilancia ambiental desde el primer momento que se aprueba la instalación. Y concretamente las parcelas de Granada están en el entorno de un LIC, una comunitaria, que se hace por eso, para que... Sí,
realmente se tenga en cuenta, se haga el seguimiento, se corrija si, claro, si fuera necesario, sí, para sí, buscar la compatibilidad claro, con claro. los usos. Efectivamente, eso ahí, sí, la cosa está, no, lo que no sería bueno es directamente decir, como está ocurriendo en algún sitio, dice, no, pues esto es una zona LID, de un lugar de importancia declarado por ambiental, declarado por la Unión Europea, dice, y ahí excluimos esta actividad. No, eso es lo que no se puede hacer. O también ha ocurrido recientemente también en Galicia con las zonas, en la zona del terrestre, en la zona del litoral, donde también automáticamente pues se ha excluido. Yo creo que esa no es precisamente por esa sostenibilidad, porque es que tampoco puedes, la sostenibilidad es equilibrio, y el equilibrio significa también valorar lo que son aspectos sociales y aspectos de los ciudadanos, lo que es el aprovechamiento del ciudadano. Pero evidentemente, yo estoy de acuerdo, como tenemos la experiencia en Galicia, que no se hizo y ha llegado a un lugar, aquí poderlo hacer. En temas de, la verdad es que cuando ha ocurrido con el tema de peces, y se está haciendo, ¿no?, con el tema de peces, la verdad es que se está verificando que no tiene una incidencia tan importante en el fondo. Por ejemplo, a nivel de, había zonas que se quedaron excluidas inicialmente por praderas de posidonias en el fondo y se excluyeron para la instalación de jaulas, y después hay determinadas áreas donde ha estado funcionando jaulas y ha empezado a generarse de pronto una pradera de posidonias a posteriori, después de que se desarrollaron. O sea que es decir, que hay factores donde dicen, hombre, si yo he impedido que se ponga la jaula porque había una pradera, y resulta que donde no había, pongo una jaula y se desarrolla. A lo mejor no es tan incompatible. O sea que tenemos que ser muy científicos, el punto de vista científico el que tiene que primar en el desarrollo de esto, y no el de la conciencia general. Desde el punto de vista técnico y científico, fijar unas pautas de control y seguimiento, y que ese sea el que lo haga. Ese es mi punto de vista. Sí, claro. Vale, eso también es efectivamente, en el tema, cuanto más producción tienes, más disponibilidad de semilla tienes, porque es que lo que ocurre es que las poblaciones que tú estás cultivando, pues va generando, las puestas se producen en el medio, tú estás cultivando y se va produciendo en el medio y se va generando la mejilla, la almeja pequeña que se va produciendo. Hasta que no llegas a un nivel de producción importante, pues tienes inconveniente para poder capturar esa mejilla. A nivel de... yo la verdad que exactamente la razón final no lo sé, pero sí sé que están excluidas y están prohibidas el traslado de mejillas, de almejas pequeñas, de unas comunidades a otras. Entonces tienes que capturarlo del propio medio. En Andalucía la verdad es que hay identificado una serie de zonas donde se pueden capturar y se pueden generar. Determinados espigones, determinadas zonas de esto, hay producción y poderla fijar. Y también a lo mejor al principio pues se pueden desarrollar proyectos de reproducción en cautividad del mejillón para favorecer también la producción de semillas que apoye a esos parques hasta que estén produciendo ya en tal cantidad que pueda regenerarse. Después el sistema, por ejemplo en Galicia, pues lo tienen, allí no tienen problema ninguno. Allí cada batea pues coloca sus cuerdas para fijación de semilla y sus cuerdas de producción, mantiene esa proporción y periódicamente va cogiendo de la de fijación y va haciendo todo el proceso. Aquí la verdad es que disponibilidad falta, y habría que resolverlo de alguna manera, o bien a través de una inversión en mecanismos de reproducción en cautividad del mejillón para poder tener suficiente almeja pequeña, o bien temporalmente autorizar esas capturas en determinadas zonas donde, pues, que la verdad es que se está haciendo, ¿no? En algunos sitios, bueno, se está en Málaga en concreto y tal, en algún lado yo sé que hay autorizaciones para poderlo hacer, pero es un inconveniente que en el momento que se incremente la producción, yo creo que se acaba y deja de ser un inconveniente. Una pregunta. Sí. Para Granada no solo dos parcelas. Sí. En la parte de Levante hay más costa también. Sí. No se puede poner ya con semillas de poniente y plantarla y hacer más Más polígonos. polígonos.
Ahora mismo eso es, Con la semilla de poniente. ahora mismo está totalmente Solamente prohibido. esas dos partes. Solamente esas dos. Esa es la legislación, que no quiere decir que hombre, toda propuesta, toda digamos presión que se puede realizar ante la Dirección General de Pesca de poder ampliar las parcelas, de reubicarlas a zonas más apropiadas, de tal, eso nunca viene mal. Pero ahora mismo, tal como está la norma y está la ley, dice que no se puede. Solamente se hizo una modificación en el reglamento en el cual se decía que si había una autorización de cultivo, aunque fue para otra especie, porque la autorización en otro sitio tú la tienes para otra especie, hasta un 30% de la producción que tú obtienes de esa otra especie podría producirla también de mejillón, aunque estuviera fuera del polígono. O sea, me explico, si en una zona, por ejemplo, Azucarera Guadalfeo, que está en un polígono de fuera y está produciendo peces, y produce 1000 toneladas de peces, él podría también producir en esa misma zona hasta 300 toneladas de mejillón, hasta el 30% del total de la producción que tiene de otra especie. Eso es lo único que se puede hacer fuera de las parcelas. Y después algo a nivel con carácter experimental o de investigación, que puede en momentos puntuales tener algún tipo de autorización. Pero lo otro ahora mismo por ley está excluido, no se puede. No, es que he visto que aquí en la parte de levante el mejillón es pequeño, pero si se lleva semilla de poniente que es grande, que se podría poner. Pues eso ahora mismo no se puede, legalmente no se puede. Me dice la parcela esta de San Joaquín hacia Almería. Hacia Almería, sí. se hizo estos estudios por parte Sí. de Pesca, pues se estaba en una proporción muy alta del hacia el mínimo, simplemente pequeñito. Sí. Entonces que también aparece alguna cantidad por aquí. Alguna. Muy toque. Digamos que económicamente compatible. Entonces, claro, de esa zona hacia allá, pues ya no llega yo creo que por eso esas áreas Se eliminaron. a lo mejor puede haber una zona de semillas. Nosotros vamos a empezar. Claro. Producción de semillas. Sí. Evidentemente eso va a repercutir muy positivamente, no solo lo que vamos a hacer nosotros también, sino con las áreas que van a estar a 2 vidas de instalación nuestra. Evidentemente, el día que empiece, no van a tener que esperar un año o X tiempo, Sino que directamente pueden capturar la que ley. puede ser un boom enorme, ¿no? Ahí el tema es que la orden es la que lo regula, y para poder hacer cambio en eso hay que cambiar la orden. Entonces, es un tema. Yo creo que las órdenes y demás es una cosa que, por razones y sobre la marcha, Entonces, cualquier tipo de presión y de propuesta puede ser favorable, pero al momento de hoy no se puede. Estupendo, pues un aplauso para Juan Muchas Manuel. gracias.